Hola a todos, bienvenidos a Educación Teológica Emocional. Soy Loida Burgos, especialista en educación emocional y apasionada de la teología y del Evangelio. Este es mi ministerio personal, donde combino la riqueza del conocimiento teológico con el poder transformador de la educación emocional. A lo largo de esta semana estamos tratando de profundizar en un tema fundamental para nuestra vida espiritual y emocional, el perdón. Abordamos este concepto desde una perspectiva teológica y emocional, explorando su significado profundo y su impacto en nuestra vida diaria. Pero hoy daremos un paso más en el estudio a través de este podcast, donde vamos a estudiar el perdón desde una perspectiva exegética, profundizando en el significado y el contexto bíblico de esta palabra fundamental. Pero antes de eso, ¿qué es la exégesis? La exégesis es el análisis detallado y crítico de los textos bíblicos para comprender su significado original en el contexto en el que fueron escritos. Este proceso implica estudiar las palabras en su idioma original, hebreo, arameo y griego, examinar el contenido histórico y cultural de la época y considerar la intención del autor y el público al que se dirigía. ¿Para qué nos sirve exactamente estudiar la exégesis? Nos sirve básicamente para una comprensión más profunda y precisa de las Escrituras. Nos ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a captar el mensaje que Dios quiso comunicar a través de los autores bíblicos. Al estudiar la Biblia de manera exegética, podemos discernir mejor las enseñanzas y principios que se aplican a nuestras vidas hoy. Nos ayuda básicamente en 3 puntos fundamentales. El primero es la claridad y la precisión. La exégesis nos permite entender las palabras y las frases en su contexto original, lo cual aporta claridad y precisión a nuestra interpretación de la Biblia. En segundo lugar, profundidad espiritual, porque al comprender mejor el texto bíblico, profundizamos en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Y en tercer lugar, aplicación práctica. Una exégesis adecuada nos ayuda a aplicar los principios bíblicos de manera más efectiva en nuestra vida diaria, guiándonos en cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En conclusión, en el podcast de hoy aplicaremos la exégesis para explorar el perdón en las Escrituras, descubriendo su significado en el hebreo del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento. Esto nos permitirá apreciar la riqueza y profundidad del concepto de perdón y su vital importancia en nuestra vida como creyentes y en el plan de salvación de Dios. Acompáñame en este fascinante viaje de descubrimiento y reflexión. El perdón es un tema central en la Biblia y en la vida cristiana. No solo se trata de una acción que realizamos, sino de una actitud y un estado del corazón que refleja la naturaleza de Dios y su amor por nosotros. En este sentido, el perdón no es opcional para los creyentes, sino una manifestación esencial de nuestra fe y relación con Dios. Desde la perspectiva teológica, el perdón es un pilar fundamental del cristianismo. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, a través de Jesucristo, Dios ofrece perdón y reconciliación a todos los que creen en Él. Este acto de perdón divino no solo nos libera del castigo del pecado, sino que también nos invita a una vida nueva en comunión con Dios. El perdón de Dios es un acto de gracia y misericordia que transforma nuestras vidas y nos llama a reflejar esa misma gracia hacia los demás. Jesús nos enseñó a perdonar a los otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Lo podemos leer en Mateo 6, 14 y 15. Esto significa que el perdón no solo es un mandamiento, sino una oportunidad para manifestar el amor y la misericordia de Dios en nuestras relaciones. Emocionalmente, el perdón tiene un poder sanador increíble. Llevar rencores y resentimientos puede tener efectos devastadores en nuestra salud mental y física. La falta de perdón puede convertirse en una carga pesada que nos impide avanzar
y nos mantiene atrapados en el dolor del pasado. Perdonar a otros y a nosotros mismos nos libera de esas cargas y nos permite experimentar paz interior. Nos ayuda a sanar heridas emocionales y a restaurar relaciones rotas. Además, el perdón nos libera del control que el pasado puede tener sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, permitiéndonos vivir con mayor libertad y alegría. ¿Cuál es la conexión entre la teología y la emoción en este caso? En la intersección entre la teología y la emoción encontramos una comprensión más completa del perdón. La teología nos da el fundamento de por qué y cómo debemos perdonar, basado en el ejemplo y mandamiento de Dios. La educación emocional, por su parte, nos ayuda a entender los procesos internos que nos permiten perdonar y recibir perdón. El perdón, entonces, no es solo un acto de obediencia a Dios, sino una práctica que nos lleva a una mayor salud y bienestar emocional. Al aprender a perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos abrimos a la sanidad que Él desea para nuestras vidas. En el podcast de hoy vamos a profundizar en esta palabra, perdón, desde sus raíces bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a explorar su significado original en hebreo y en griego, y veremos cómo estos conceptos nos afectan hoy como creyentes y como hijos de Dios en su plan de salvación. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y de reflexión sobre el poder transformador del perdón. Definición y campo semántico del perdón. El perdón es un concepto profundo y multifacético que ha sido estudiado y valorado en numerosas disciplinas, incluyendo la teología, la psicología y la filosofía. En términos generales, el perdón se define como la decisión consciente y deliberada de liberar sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que nos ha hecho daño, independientemente de si realmente merece ser perdonado. En la práctica, el perdón implica varios componentes. Primero, reconocimiento del daño, aceptar que hemos sido heridos o perjudicados. En segundo lugar, renuncia al resentimiento, dejar de lado los sentimientos negativos y el deseo de venganza. En tercer lugar, decisión de perdonar, optar por liberar al ofensor de la deuda emocional o moral contraída por su falta. Y en cuarto lugar, restauración, que esto es opcional. En algunos casos el perdón puede llevar a la restauración de la relación, aunque no siempre es necesario para que el perdón sea completo. ¿Cuál es la importancia del perdón en la vida diaria y en las relaciones interpersonales? La verdad es que el perdón tiene una importancia crucial en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones por varias razones. Primero, por salud emocional. El resentimiento y la falta de perdón pueden llevar a estrés, ansiedad y depresión. Perdonar nos ayuda a liberar esas cargas emocionales, promoviendo la paz y el bienestar interior. En segundo lugar, relaciones saludables. El perdón es fundamental para la reconciliación y el mantenimiento de relaciones saludables. Sin perdón, las relaciones pueden deteriorarse y romperse, ya que el resentimiento crea barreras emocionales entre las personas. En tercer lugar, crecimiento personal. Perdonar a otros y a nosotros mismos es un paso importante en el crecimiento personal. Nos permite aprender de nuestras experiencias y avanzar sin ser retenidos por el pasado. En cuarto lugar, impacto social. En un contexto social más amplio, el perdón puede contribuir a la paz y a la armonía en comunidades y sociedades. Actos de perdón pueden inspirar a otros a fomentar un ambiente de empatía y comprensión mutua. En quinto lugar, beneficios físicos. Estudios han demostrado que el perdón puede traer beneficios físicos como la reducción de la presión arterial y el fortalecimiento del sistema inmunológico. La liberación de emociones negativas puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés. Y en sexto lugar, espiritualidad. En el ámbito espiritual, el perdón es un reflejo del carácter de Dios y un mandamiento bíblico. Nos permite vivir de acuerdo con los principios de amor y gracia enseñados por Jesucristo. En resumen, el perdón no es solo un acto de liberación emocional y reconciliación interpersonal, sino también una práctica vital para nuestra salud y para nuestro crecimiento espiritual. Nos permite vivir vidas más libres y plenas.
reflejando el amor y la misericordia que hemos recibido por parte de Dios. En los próximos apartados vamos a profundizar en el significado bíblico del perdón, explorando sus raíces en el Antiguo y Nuevo Testamento y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Nos metemos de lleno en la exégesis bíblica y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. La palabra en hebreo para perdón es salah. El concepto de perdón en el Antiguo Testamento se expresa principalmente a través de esta palabra y se usa exclusivamente en contextos donde Dios es el sujeto del acto de perdonar. Salah transmite la idea de perdón como un acto divino, una gracia concedida por Dios que no depende de los méritos humanos, sino de la misericordia y compasión divina. Vamos a analizar un poco más esta palabra hebrea, su definición y etimología. La palabra salah aparece aproximadamente 50 veces en el Antiguo Testamento. Su uso está predominantemente vinculado a la acción de Dios de perdonar los pecados de su pueblo. Salah implica una acción deliberada y consciente de liberar a alguien de la culpa y las consecuencias del pecado. En las Escrituras podemos encontrarlo, por ejemplo, en Levítico 4:20. Y hará de este becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán perdón. Salah. En este contexto se usa en el sistema sacrificial donde el sacerdote, a través del sacrificio, intercede por el pueblo y Dios concede el perdón. En Números 14, 19 y 20 nos dice: «Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí». Entonces Jehová dijo: «Yo lo he perdonado conforme a tu dicho». Aquí Moisés intercede por el pueblo de Israel después de su rebelión. Dios responde afirmativamente a la súplica de Moisés, mostrando su disposición a perdonar en respuesta de la intercesión y arrepentimiento sincero. En Salmos 103:3 leemos: «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Este salmo celebra la misericordia y el perdón de Dios, destacando que es Él quien perdona todas nuestras iniquidades. Refleja la confianza del salmista en la capacidad y disposición de Dios para perdonar. El uso de salah en el Antiguo Testamento revela varias verdades teológicas importantes sobre el perdón. En primer lugar, el perdón como acto divino. Salah subraya que el perdón es un acto exclusivo de Dios, es un don que proviene de su misericordia y gracia. Este concepto refuerza la idea de que los seres humanos no pueden obtener el perdón por sus propios méritos, sino que deben depender de la gracia divina. En segundo lugar, condiciones para el perdón. A lo largo del Antiguo Testamento, el perdón divino está a menudo condicionado al arrepentimiento y la intercesión. Los sacrificios y las oraciones de intercesión, como las de Moisés, son medios por los cuales el pueblo puede buscar y recibir el perdón de Dios. En tercer lugar, tenemos el perdón y la restauración. El perdón divino no solo absuelve de la culpa, sino que también busca la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. La sanidad y restauración espiritual son componentes esenciales del perdón, como se ve en los Salmos. Y en último lugar, perdón continuo. Dios está dispuesto a perdonar repetidamente a su pueblo, demostrando su paciencia y fidelidad. Esto se evidencia en la historia de Israel, donde Dios perdona reiteradamente las iniquidades del pueblo en respuesta a su arrepentimiento. El concepto de salah en el Antiguo Testamento nos enseña que el perdón es un don divino, basado en la gracia y misericordia de Dios. A través del arrepentimiento y la intercesión, el pueblo de Dios puede recibir el perdón, lo cual lleva a la restauración y sanidad espiritual. Esta comprensión nos prepara para explorar cómo el perdón se expande y se profundiza en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo, quien encarna y ejemplifica el perdón divino de manera suprema. Entramos ahora a analizar la exégesis del perdón en el Nuevo Testamento. En griego, la palabra para perdón es aphesis. Se traduce comúnmente como perdón o remisión. Deriva del verbo aphiemi, que significa dejar ir, enviar lejos o liberar.
En el contexto del Nuevo Testamento, afesis se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias, destacando la gracia y misericordia de Dios al perdonar nuestras transgresiones. Afesis se usa en el Nuevo Testamento principalmente para describir el perdón de pecados, enfatizando la redención y la libertad que se recibe a través de Jesucristo. Veamos algunos ejemplos en algunos textos bíblicos. En Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, afesis, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús cita al profeta Isaías para declarar su misión, que incluye la proclamación de la libertad o perdón a los cautivos. La palabra afesis subraya la idea de liberación integral, tanto espiritual como física. En Hechos 2:38 podemos leer: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, afesis, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este versículo Pedro conecta el acto de arrepentimiento y el bautismo con el perdón de los pecados. La afesis aquí implica una ruptura completa con el pasado pecaminoso y el inicio de una nueva vida en Cristo. En Efesios 1:7 leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, afesis, de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo utiliza afesis para describir el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo. Este versículo resalta que el perdón es un acto de gracia, resultado de la redención lograda por la sangre de Jesús. Vamos a analizar un poco más en profundidad el contexto y el significado del pasaje de Efesios 1:7. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso acerca de las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo. Describe la redención y el perdón de pecados como parte de las riquezas de la gracia de Dios. Este perdón no es algo que los humanos puedan ganar, es un regalo gratuito basado en el sacrificio de Jesús. Afesis en este contexto significa la completa liberación de la culpa y la penalidad del pecado, permitiendo una relación restaurada con Dios. Vamos a analizar ahora otra palabra griega que también se puede traducir como perdón o gracia. En este caso estamos hablando de la palabra charizomai. La palabra charizomai proviene de la raíz charis, que significa gracia, y se traduce comúnmente como perdonar. Lleva la connotación de un acto de gracia o favor inmerecido. Implica una disposición generosa a otorgar perdón y liberar a alguien de una deuda moral o personal. En las escrituras y en el contexto de las escrituras del Nuevo Testamento, charizomai se usa para describir el acto de perdonar de una manera que refleja la gracia y la generosidad de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3:13 podemos leer: soportándoos unos a otros y perdonándoos, charizomai, unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, charizomai, así también hacedlo vosotros. Este versículo exhorta a los creyentes a perdonarse mutuamente tal como Cristo los ha perdonado. Esta palabra aquí enfatiza el perdón como un acto de gracia, reflejando el perdón que hemos recibido previamente de Cristo. En Efesios 4:32 leemos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, charizomai, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Similar a Colosenses 3:13, este versículo insta a los creyentes a ser compasivos y a perdonarse unos a otros, siguiendo el ejemplo del perdón de Dios en Cristo. Charizomai subraya la gracia y la misericordia en el acto de perdonar. Analizando un poco más este pasaje de Colosenses 3:13, Pablo escribe a la iglesia de Colosas sobre la nueva vida en Cristo y cómo deben vivir los creyentes. Les instruye a soportarse y perdonarse mutuamente, usando charizomai para describir el perdón. Este verbo implica un acto de gracia que no se basa en el mérito del ofensor, sino en la disposición amorosa y generosa del que perdona. Pablo destaca que el modelo para nuestro perdón mutuo es el perdón que hemos recibido en Cristo, un perdón que es completo, inmerecido y lleno de gracia.
Como conclusión para este término, en el Nuevo Testamento podríamos decir que el perdón se expresa a través de dos palabras fundamentales, las palabras áfesis y charizomai, ambas reflejando aspectos importantes del perdón divino. Áfesis subraya la liberación y el perdón de pecados a través de la gracia redentora de Cristo, mientras que charizomai resalta el acto de perdonar como una manifestación de gracia inmerecida. Estos conceptos nos enseñan que el perdón es central en la vida cristiana, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras interacciones con los demás. Al imitar el perdón divino, nos convertimos en canales de la gracia y la misericordia de Dios, reflejando su amor en un mundo necesitado de redención y reconciliación. Vamos a ver ahora las implicaciones teológicas que el perdón tiene dentro de lo que es el plan de salvación. De hecho, el perdón es un elemento central en el plan de salvación de Dios. Desde la caída del hombre en el Edén, la relación entre Dios y la humanidad se vio quebrantada por el pecado. Sin embargo, desde el principio, Dios ha tenido un plan para restaurar esta relación y ofrecer redención a través del perdón de los pecados. El plan de salvación se despliega a través de toda la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo. Este plan se puede resumir en varios puntos clave. Primero, el reconocimiento del pecado. La humanidad debe reconocer su estado pecaminoso y su necesidad de perdón. La Biblia nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. En segundo lugar, arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso esencial hacia el perdón. Implica un cambio de corazón y mente, una decisión de apartarse del pecado y volver a Dios. Esto lo podemos leer en Hechos 3:19. En tercer lugar, el sacrificio expiatorio. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales simbolizaban la expiación de los pecados. Estos sacrificios apuntaban al sacrificio definitivo de Jesucristo, quien murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En cuarto lugar, la fe en Jesucristo. La salvación y el perdón se reciben a través de la fe en Jesucristo. Al creer en Él, somos justificados y reconciliados con Dios. Efesios 2, 8 y 9. En quinto lugar, tenemos la justificación y redención. A través del sacrificio de Jesús, somos justificados y redimidos. Esto significa que nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos delante de Dios. Romanos 5:1. Y en sexto lugar, la restauración de la relación con Dios. El perdón no solo elimina la culpa del pecado, sino que también restaura nuestra relación con Dios, permitiéndonos vivir en comunión con Él. Lo podemos leer en 2 de Corintios 5, 18, 19. El ejemplo de Jesús en la cruz de Lucas 23, 34, podemos leer que y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Vamos a analizar un poco el contexto y el significado de este pasaje. En el versículo encontramos a Jesús en la cruz, en el momento culminante de su sufrimiento y sacrificio. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, resuenan profundamente por varias razones. En primer lugar, por el acto supremo de perdón. Jesús en su agonía intercede por aquellos que lo están crucificando. Este acto de perdón muestra la magnitud de su amor y gracia. Incluso en su sufrimiento, Jesús demuestra la esencia del perdón divino, amor incondicional y misericordia. En segundo lugar, la intercesión por los pecadores. Jesús actúa como nuestro sumo sacerdote, intercediendo ante el Padre por aquellos que están en pecado. Esta intercesión es un modelo de su continuo ministerio celestial, donde aboga por nosotros. Lo podemos leer en Hebreos 7:25. En tercer lugar, ignorancia de los pecadores. La frase «porque no saben lo que hacen» destaca la ignorancia de la humanidad respecto a la gravedad de sus acciones. A menudo los seres humanos pecan sin comprender plenamente las consecuencias espirituales de sus actos. Jesús, reconociendo esta ignorancia, pide perdón en su lugar. En cuarto lugar, el cumplimiento del plan de salvación. El perdón que Jesús ofrece en la cruz es el cumplimiento del plan de salvación. Su muerte y resurrección posterior proporcionan el camino para que todos puedan recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna.
Lo leemos en Juan 3:16. Y en quinto lugar, es un ejemplo para los creyentes. Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos perdonar a los demás. Al perdonar a aquellos que lo maltrataron, nos muestra que el perdón no debe depender del arrepentimiento del ofensor, sino de nuestra disposición a reflejar ese amor y misericordia de Dios. En conclusión de este punto, podríamos decir que el perdón es el componente esencial del plan de salvación de Dios. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, el perdón de los pecados está disponible para todos los que creen en Él. Este acto supremo de amor y misericordia no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos llama a perdonar a los demás de la misma manera. En la intercesión de Jesús en la cruz vemos el corazón del Evangelio, un amor incondicional que ofrece perdón y restauración a una humanidad caída. Como creyentes estamos llamados a vivir y practicar este perdón en nuestras propias vidas, reflejando la gracia que hemos recibido. Continuamos ahora con las implicaciones emocionales del perdón y el impacto del perdón en nuestra vida. No solamente a nivel emocional, también a nivel espiritual. Es no solamente un acto teológico, sino una práctica que puede transformar nuestra existencia diaria, liberándonos de cargas emocionales y permitiéndonos vivir en paz y libertad. ¿Cómo influye exactamente el perdón en nuestra vida a nivel emocional? Pues lo primero que hace es liberarnos del resentimiento. El resentimiento y el rencor son cargas pesadas que pueden afectar negativamente a nuestra salud emocional. Cuando perdonamos, liberamos estas emociones negativas y avanzamos sin estar atados al pasado. El acto de perdonar reduce el estrés, la ansiedad, la depresión, soltamos el resentimiento y automáticamente nuestra mente y nuestro corazón se despeja, permitiéndonos experimentar una mayor paz interior. En segundo lugar, tenemos el empoderamiento personal, porque perdonar no significa justificar el daño recibido, sino reclamar nuestro poder para no ser controlados por las acciones de otros. Esto nos empodera a tomar el control de nuestras emociones y respuestas. Nos libera del papel de víctima, permitiéndonos vivir con una actitud de resiliencia y fortaleza. Y además, en tercer lugar, nos mejora la salud física. Hay estudios que han demostrado que el perdón puede tener beneficios físicos, como la reducción de la presión arterial, que ya hemos hablado de esto anteriormente, y la mejora del sistema inmunológico. El estrés, la tensión causados por la falta de perdón pueden afectar a nuestra salud física, por lo que perdonar contribuye a un bienestar integral. Hay testimonios y ejemplos de vida donde el perdón ha jugado un papel crucial. Vamos a hablar de algunos de ellos. Corrie ten Boom, no sé si lo pronuncio bien, si no me perdonáis, una sobreviviente del Holocausto, perdonó a uno de los guardias del campo de concentración donde estuvo prisionera. Años después de la guerra, cuando se encontró con él, decidió perdonarlo, lo que le permitió sanar emocionalmente y encontrar paz. Su acto de perdón no solo la liberó a ella, sino que también tuvo un impacto profundo en el guardia, mostrando el poder transformador del perdón. Tenemos también el ejemplo de Nelson Mandela. Después de pasar 27 años en prisión, salió con un espíritu de reconciliación y perdón. En lugar de buscar venganza, trabajó para unir a Sudáfrica, promoviendo la paz y la justicia. Su capacidad de perdonar a sus opresores fue fundamental para la transición pacífica de su país hacia la democracia. Y luego tenemos historias cotidianas en la vida. Muchas personas encuentran libertad y sanidad a través del perdón. Un esposo que perdona una infidelidad, una madre que perdona el abandono de un hijo o un amigo que perdona una traición. Estos actos de perdón restauran relaciones y traen sanidad emocional. Vamos a ver ahora la relación que hay entre el perdón y la sanidad emocional y espiritual. La sanidad emocional empieza porque el perdón es una terapia en sí misma. Nos ayuda a procesar el dolor y las heridas del pasado y nos permite sanar y crecer. La sanidad emocional que proviene del perdón nos permite vivir en el presente sin ser dominados por las heridas del pasado. Nos da la capacidad de abrirnos a nuevas experiencias y relaciones con un corazón sano. También se produce una sanidad espiritual.
el perdón es fundamental para nuestra relación con Dios, nos permite experimentar plenamente la gracia de Dios y vivir en comunión con Él. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los demás para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. Este ciclo de perdón es esencial en nuestra vida espiritual, ya que nos mantiene en un estado de humildad y dependencia de la gracia divina. En tercer lugar, también podemos ver cómo integrar el perdón en la vida cristiana, ya que es una práctica diaria para los cristianos, o debería serlo. Nos recuerda constantemente que el perdón que hemos recibido de Dios nos desafía a extender esa misma gracia a los demás. Al perdonar reflejamos el carácter de Dios y nos conformamos más a la imagen de Cristo. Esto no solo trae sanidad a nuestras almas, sino que también fortalece nuestra fe y testimonio ante el mundo. En definitiva, el perdón tiene un poder transformador tanto a nivel de nuestras emociones como de nuestra espiritualidad. Nos libera de cargas pesadas, nos empodera personalmente, mejora nuestra salud integral. A través de testimonios y ejemplos de vida vemos cómo el perdón puede restaurar relaciones, traer paz y sanidad. En la práctica del perdón encontramos una conexión profunda con la gracia de Dios, lo cual nos lleva a vivir vidas más libres, plenas y alineadas con su voluntad. Como seguidores de Cristo estamos llamados a perdonar, no solo como un mandamiento, sino como un camino hacia la verdadera sanidad y libertad emocional y espiritual. Hemos explorado el profundo y transformador poder del perdón desde varias perspectivas, tanto a nivel teológico como emocional. Hemos definido el perdón y analizado su campo semántico, comprendiendo su importancia en nuestras vidas y relaciones interpersonales. A través de una exégesis detallada vimos cómo el perdón se expresa en el Antiguo y Nuevo Testamento y hemos entendido su papel crucial en el plan de salvación de Dios. También hemos examinado cómo el perdón nos libera emocionalmente, restaurando nuestra salud y bienestar integral. El perdón, como ya hemos visto, no es un mandato divino solamente, sino una necesidad emocional que nos permite vivir vidas más libres y plenas. Jesús, con su supremo ejemplo en la cruz, nos mostró el camino del perdón, invitándonos a seguir su ejemplo en nuestras relaciones diarias. Os invito a tomar un momento para reflexionar sobre el perdón en vuestras propias vidas y quiero para ello plantearos algunas preguntas que podéis considerar. Podéis parar el podcast, tomar nota para vuestra propia reflexión. La primera pregunta que os lanzo es: ¿hay alguna persona en tu vida a la que necesitas perdonar? Tal vez puedes poner su nombre en oración y pedir a Dios que te dé la fuerza y la gracia necesarias para perdonarle. En segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿hay algún resentimiento o rencor que estás cargando? Reflexiona sobre cómo este sentimiento te está afectando emocionalmente y cómo el acto de perdonar podría liberarlo. La tercera pregunta que te hago es: ¿has experimentado el perdón de Dios en tu propia vida? Si no lo has hecho, considera aceptar su perdón y comenzar una nueva vida en Cristo. Es muy liberador. En cuarto lugar, como cuarta y última pregunta, os planteo: ¿cómo puedes ser un agente de perdón y reconciliación en tu comunidad? Y cuando digo tu comunidad, también me refiero a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad de vecinos, a tu empresa, a tus compañeros de trabajo. Pensad en maneras concretas de practicar el perdón y la gracia en vuestras interacciones diarias. Pero esto no se va a acabar aquí, aunque el podcast en sí vamos a terminarlo ya en este momento, que además espero que este tiempo juntos os haya inspirado y motivado a abrazar el perdón como un camino hacia la sanidad y la libertad. Sí que me gustaría comentaros que a lo largo de los próximos días vamos a compartir o voy a compartir con vosotros diferentes extras donde vamos a profundizar y trabajar más el tema del perdón a través de oraciones y devocionales, a través de algunos libros y artículos recomendados que os puedo facilitar para trabajar un poquito más en profundidad el tema del perdón.
Y también vamos a trabajar con desafíos y retos. Esta parte me gusta mucho porque, bueno, pues es una manera de que podamos interactuar entre nosotros, entre yo que estoy aquí de este lado y vosotros que estáis del otro lado, y que podemos encontrar formas de interactuar mucho más directas. Así que haremos esos desafíos y estos retos en los próximos días. Permanece atento o atenta al canal, porque después de este podcast vendrán los extras del podcast del perdón. Por mi parte es todo. Que Dios os bendiga y os guíe en vuestro caminar diario, dándoos la fortaleza para perdonar y la paz que viene con ello. Hasta la próxima, que será dentro de poquito. Vamos a continuar juntos en este proceso de perdón y en este canal de educación de teología emocional, buscando siempre lo mismo: crecer en fe, en amor y en comprensión. Muchísimas gracias y bendiciones.